Hermanos, el pasaje que me corresponde a mí o la sección que me corresponde es Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. En esta sección, que es definitivamente bastante larga en lo personal, voy a tratar de sintetizar muchas cosas, ¿sí? Hay muchas cosas que no se van a poder decir ni hacer tal vez una estructura un poco más compleja, por lo tanto voy a arrancar con ella de la siguiente manera. En esta estructura, lo que encontré yo es lo siguiente. Del versículo 18 al versículo 21 vamos a encontrar la respuesta a tres preguntas. De los versículos 18 al versículo 21, las preguntas son las siguientes. ¿Por qué debemos predicar el evangelio? ¿Por qué de la ira de Dios? ¿Y por qué del juicio justo de Dios? Eso lo vamos a poder ver entre el versículo 18 y el versículo 21. Luego de los versículos 22 al versículo 32, vamos a encontrar el acto del hombre, o sea, lo que los hombres hicieron y cómo Dios les castigó, o cómo Dios ha castigado a la raza humana a partir del juicio que Él determina para el hombre. Vamos a mirar algunos pasajes, entonces arranquemos con el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ahí encontramos el primer por qué, ¿cierto? Encontramos un conector gramatical muy interesante que es ese por qué de razón. Nos está diciendo algo. Y ese pasaje definitivamente nos devuelve atrás. Nos obliga a que miremos por qué. Entonces, en los versículos 14 de este mismo pasaje, dice lo siguiente: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, Pablo viene hablando entonces del evangelio. Pablo viene hablando de que es deudor de predicar el evangelio tanto a griegos como a judíos. Pablo viene diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y entonces, ¿para salvación de qué? Tenemos entonces el versículo 18. Porque la ira de Dios. La ira de Dios. La razón entonces para predicar el evangelio, según este pasaje, versículo 18, la ira de Dios. Normalmente queremos arrancar por el amor de Dios. Y así nos enseñaron, ¿cierto? Entonces, es como una muletilla ya en el creyente llegar a una persona con Dios te ama. Y es muy bonito hablarle a una persona de esta parte. Decirle, no, es que Dios te ama. Tranquilo, no te preocupes. Pero Pablo, hablando del evangelio, Pablo arranca desde la ira de Dios. Y ahí entonces se nos contesta, o vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué de la ira de Dios? ¿O qué es la ira de Dios? ¿A qué se refiere Pablo con la ira de Dios? ¿Un Dios iracundo? ¿Un Dios al que no se puede hacer nada porque entonces está con un palo dispuesto a pegarnos? ¿A qué se refiere entonces la ira de Dios? Indudablemente, la palabra de Dios misma nos ha dicho que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y nos ha aclarado que Dios no es como el hombre. Y basado en esa verdad escritural podemos entender que la ira de Dios no es la ira del hombre. No es como nos airamos nosotros. No se trata de que a Dios, no sé si se puede decir esta expresión, pero es que a Dios se le saltó la chispa, como le pasa al ser humano. A nosotros vamos manejando, ¿cierto? Llevamos nuestra moto y alguien se nos atraviesa y se nos dispara el automático. Inmediatamente se nos salta la piedra, porque esa es nuestra condición. Pero Dios no es así. De ninguna manera. Entonces Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Inmediatamente dice la razón de por qué su ira se revela. Y dice que es por la impiedad e injusticia de los hombres.
Dios se aira por su misma justicia y por su mismo carácter de santidad, de quién es Él. ¿Contra qué? Contra lo que es impío, contra lo que es injusto. Dios muestra su ira no como algo que está fuera de su control, no que a Dios se le salió de las manos. Al contrario, Él está mostrando su carácter y nos está revelando cómo es Él. Y nos está mostrando que Él se levanta contra la impiedad e injusticia ¿de quién? De los hombres. ¿Sí? No directamente, y no podemos hablar únicamente como del pecado como algo intangible, entonces Dios se levanta contra algo intangible, algo que no se puede tocar. No, aquí en este caso está haciendo una claridad y está diciendo que es la injusticia del hombre, lo que el hombre hace. También se nos contesta algo muy importante. ¿Por qué? Del justo juicio de Dios. Quisiera que miráramos en los pasajes, perdón, en Génesis, capítulo 6, cuando Dios también reveló su ira contra el hombre. Todos conocemos allí este pasaje. Génesis, capítulo 6. Versículo 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando uno lee este pasaje, uno dice, ¿por qué Dios no actúa de la misma forma aquí en esta revelación que nos está dando acerca de su ira? ¿Por qué Dios no rae sobre la faz de la tierra nuevamente al hombre? ¿Por qué simplemente no vuelve y destruye al hombre? Había prometido que no lo iba a hacer más con agua. Pero entonces, ¿por qué lo deja avanzar? Indudablemente los versículos anteriores nos vuelven a dar luz sobre eso. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. La razón por la que no encontramos aquí un raerede sobre la faz de la tierra a todo el hombre es a causa del evangelio. ¿Y quién es el evangelio sino su Hijo Jesucristo? ¿De quién hablamos nosotros en el evangelio sino de Jesucristo? Y entonces aquí comenzamos a mirar, hey, ahora entiendo por qué debo predicar el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación de un Dios que está airado contra el hombre. ¿Cómo no voy a predicar el evangelio a mi compañero de estudio, a mi compañero de trabajo, cuando Dios está airado contra él? ¿Cómo no voy a ir a decirle, hey, hay salvación? Porque la ira de Dios está sobre ti. El versículo es muy diciente, ¿no? Hablando acerca de esta ira de Dios. Versículos 22 en adelante dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora aquí comienza, ya habiéndonos contestado del versículo 18 al versículo 21, habiéndonos contestado el por qué debemos predicar el evangelio, por qué de la ira de Dios, por qué del justo juicio de Dios. Ahora aquí para adelante nos comienza a decir, ¿cómo es ese juicio de Dios? ¿Cómo es que está actuando? Mire que los pasajes no están hablando en pasado. No dice porque Dios reveló su ira. No dice porque Dios hizo un juicio. No dice que es algo que Dios está haciendo. Dice porque la ira de Dios se revela y es un presente continuo. Es algo que Dios está haciendo ahora con el ser humano. No es algo que va a pasar cuando se muera, entonces mire, arrepiéntete porque entonces te vas a ir para el infierno. Hey, esta acusación es algo de lo que Dios está haciendo ahora en el ser humano. Y del versículo 21 en adelante nos dice
cómo Dios lo está haciendo, cómo lo desarrolla y por qué lo desarrolla. ¿Sí? Y entonces del versículo 22 al 32, como decía, vamos a encontrar los actos del hombre. ¿Qué es lo que el hombre hace? Y cómo Dios contesta a eso que el hombre hace, cómo Dios actúa. Entonces, lo primero que el hombre hace es que el hombre, ¿qué? Versículo 23, cambiaron. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de aves, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire, el hombre, en vez de mirar hacia lo que lo hacía digno, ¿cierto? Porque, porque somos a imagen de Dios, dijeron, no, prefiero bajarme a este plano, algo más razonable para mí. Y cambiaron. Eso es un acto humano. ¿Sí? No es que de repente el hombre así fue creado. No, el hombre tomó una decisión. Para yo cambiar algo de un lugar para otro, tengo que tomar una decisión. Cuando éramos pequeños o nuestros mismos hijos, nosotros les decíamos, hey, no me muevas eso de ahí. Y uno, rebelde, iba, lo cogía y lo movía del lugar. Dios había puesto, se había revelado al hombre como su creador. Y el hombre cambió de lugar, no quiso mirar a su creador. ¿Qué hizo Dios entonces? Versículo, vamos a continuar aquí leyendo. Versículo 24. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Los entregó. Esto es un acto judicial. Es interesante esa palabra porque tiene que ver con un acto judicial, es decir, Dios está entregando al hombre en su justicia a que hagan lo que quieran. Y vuelve otra vez a mirar algo muy importante este pasaje para nosotros. No es que el hombre se le salió de las manos a Dios y Dios dijo, ay, ahora yo qué voy a hacer. No, ¿eso es lo que quieres? Te voy a entregar. Como el juez entrega al verdugo al que va a ser ejecutado. Porque él es el juez. Y Dios está actuando de esta manera con el hombre. Siguiente acto humano, lo que el hombre hace. Dice versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cambiaron la verdad por la mentira. Y es lo que el hombre ha hecho, ha cambiado la verdad por la mentira, prefieren la mentira. ¿Qué hizo Dios entonces? Por esto Dios, ¿qué? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y lo increíble del ser humano es que cuando recibe la retribución debida a su extravío, dice, pero ¿por qué a mí? Dios, ahí sí quieren mirar a un Dios del cual cambiaron, decidieron, no, yo con usted no quiero nada. Entonces Dios los entregó, acto judicial. Y miren, aquí no se trata de que Dios entonces metió al hombre allá para que el hombre fuera y dice, todo el mundo, no, pues que Dios a mí me metió. No, esto es un juicio de Dios, justo juicio de Dios. ¿Eso es lo que usted quiere hacer? ¿No me quiere tener en cuenta? Entonces, siga por ahí. Dios no obligó al ser humano a que tenía que hacer lo que él dijera. Dios desde el principio mostró eso, así es Dios. Allí en el huerto puso el árbol del conocimiento del bien y del mal y lo puso a la vista de ellos. No se los escondió, no lo puso detrás de unas rejas. Dejó que el hombre entendiera la necesidad de obedecerle a él y de creerle a él. Y el hombre cambió la verdad por la mentira. Esa es la condición del hombre caído. ¿Qué otra cosa hizo el hombre? Dice, pues,
Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dice versículo siguiente, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué? Los entregó. Interesante, ¿no? Uno encuentra esos tres actos del hombre. Cambiaron, cambiaron y cambiaron. Y Dios entonces les entregó y les entregó. Ah, ¿eso quieres hacer? Está bien, vale. Ah, ¿eso quieres hacer? Vale. Se fue el justo juicio de Dios. Mira, aquí no está hablando del juicio final. Aquí no está hablando del gran trono blanco. Aquí está hablando de lo que le está sucediendo a la humanidad hoy. Lo que el hombre está viviendo hoy. Lo que tu amigo que está en tu trabajo está viviendo hoy. Lo que tu familiar. Lo que si has recibido ahora, que si has recibido a Cristo, lo que ahora ya no estás recibiendo, pero no porque te lo merezcas, sino al contrario, porque el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, te salvó del justo juicio de Dios. Y ahora, ¿qué nos queda a nosotros como creyentes? ¿Qué de esto pequeño que acabamos de escuchar? Si yo acabo de darme cuenta que el Evangelio que me predicaron a mí es poder de Dios para salvación, que ese Evangelio me salvó de la ira de Dios, que ese Evangelio me muestra cómo Dios, a pesar de la acusación que tiene con el hombre, que el hombre merece la muerte, decide salvarle. Y decidió salvarte a ti. Y Pablo, en los pasajes anteriores, dice, yo soy deudor a griegos y a no griegos, de predicar el Evangelio. Querido hermano, ¿te consideras deudor de predicar el Evangelio a tus conocidos? ¿Entiendes la gravedad de aquellos que no han conocido el Evangelio en la condición en la que están delante de Dios? Un Dios que está airado con ellos día y noche. Claro, el Evangelio nos muestra la gracia y la benevolencia de Dios. Pero lo primero que debemos entender es que el hombre ha pecado contra Dios. Si no has conocido a Cristo, si ya le has escuchado, si alguien te ha hablado de Cristo y no has querido, no has rehusado creer en el Hijo, tengo que decirte crudamente, la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre ti. No importa lo bien que te comportes moralmente, porque tu moralidad no alcanza el estándar de Dios. Dios está pidiendo entonces justicia por causa de su santidad, por causa de quien Él es. Y está diciendo que tú mereces juicio. Pero Dios ha provisto. Ha provisto no solamente el evangelio en sí, también ha provisto quien predique ese evangelio. Y ha llegado a tu vida de diferentes formas. Por personas, por amigos, por familiares. Tu responsabilidad es entender. Tú puedes cambiar la gloria, que has cambiado la gloria de Dios por cosas incorruptibles, por cosas corruptibles.